congresista Mulder, estamos tomando debida nota de todo lo que ustedes están aportando para poder mejorar el dictamen, señores congresistas. Tenemos también el día de hoy la presencia del doctor Tuesta, y para no dilatar más con una presentación, vamos a invitarlo a pasar para que en la medida que van avanzando ustedes en su participación, él pueda, al momento de responder preguntas, colaborar con esto. Que por favor invitamos a pasar al doctor Tuesta. Tiene la palabra el congresista Rolando Reategui. Gracias, presidenta, y quiero saludar la presencia del doctor Enrique Bernales y Percy Medina, y agradecer también la presencia de ellos porque nos han ilustrado definitivamente a este grupo de parlamentarios y a la prensa nacional, como me gustaría que también estén en Palacio de Gobierno para que ilustren también al presidente. Sería interesante. Miren, fíjense, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el congresista Mauricio Mulder, y quiero empezar de la siguiente manera. Yo presenté un proyecto de ley que todas estas cosas que se está diciendo para cambiar, pero algo ha pasado en la bancada que me dice que no pasa, porque simplemente no está de acuerdo con lo que piensa la bancada. Yo no sé qué piensa la bancada en realidad. Cuando son temas fundamentales, importantísimos de debate nacional, es importante hacerlo. Fíjense ustedes, en la última encuesta de Datum de hace unas semanas decían que solamente el 20% de los electores estaban conscientes con el voto a quién lo van a dar. El 80% no sabían, ni habían leído ni siquiera cuál es el plan de gobierno, y ni siquiera quiénes eran los candidatos ni los símbolos. Del 68% de ese universo del 80% no le interesa ir a votar. El 68% no le interesa ir a votar. Entonces, estoy de acuerdo con el doctor Enrique Bernales que se tiene que modificar definitivamente el artículo 31 de la Constitución Política. Doctor Reategui, un momentito para recibir a nuestro invitado también. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá, por favor. Continúe, congresista Reategui. ¿Y por qué modificar Porque el voto voluntario no tiene sentido si no se modifican primero la parte de dos cosas importantísimas. Uno, el calendario electoral, y justamente estamos proponiendo que la elección de presidente no coincida con la elección de las cámaras. Definitivamente, no tiene que coincidir, para que justamente el quien gana las elecciones en primera vuelta, o se van a una segunda vuelta, los ciudadanos eligen a quién le van a dar su mayoría o minoría y hacer el mejor contrapeso. Y lo segundo es la bicameralidad, pero como hemos perdido representatividad, entre comillas, este sistema ya se agotó. Por lo tanto, debe ser, para diputados, sistemas uninominales pequeños, donde que todos tengan representatividad en todos los departamentos del Perú, y un Senado que esté compuesto como mínimo de 60 senadores o más, como es la elección actual, pero sin voto preferencial. ¿Y por qué? Porque si le damos la opción al voto preferencial es no darle chama a los partidos políticos. El voto preferencial debe ser elección interna, que sea preferencial, y de tal manera que ahí está mi voto preferencial, ¿dónde está? Si he trabajado o no mi partido. De lo contrario va a haber como tantos candidatos como partidos quieren haber. Si los partidos no trabajan, no se esfuerzan, no se sacrifican, siempre vamos a estar a merced de lo que dice que tienen dueño los partidos. Siempre vamos a estar a merced de esto. Por lo tanto, tenemos que desarrollar los partidos políticos. Entonces, si no se cambia esto, definitivamente esto es solamente un cambio de moco por babas. Me pido una interrupción del congresista Mulder. Presidenta. Justamente en función de ese criterio, presidenta, yo tengo presentado un proyecto de ley en esta comisión que el fujimorismo no me lo ha querido todavía procesar, que es que obligue a los partidos políticos a que cuando presenten candidatos, presenten militantes del partido que por lo menos tengan puesto un año de militancia anterior al partido, siquiera un año, para que no sea pues un vientre alquiler del que está ahí despierto para tratar de ser candidato justo el día anterior a la elección. Siquiera un año de compromiso con ese partido político para ir a la elección municipal o regional, pero para ser candidato presidencial, 3 años.
3 años con ese partido. Pero ¿por qué no ha avanzado, no se ha puesto? Y es una oportunidad para poder justamente fortalecer a los partidos, haciendo que la gente se comprometa con esos partidos con la debida anticipación con respecto al proceso electoral, y que jueguen en el momento en que el partido está abajo, y no simplemente que lo llamen cuando ya faltan 4 días para cerrar la inscripción, y además le dicen, bueno, tienes que poner tanto si quieres ser candidato. Eso es lo que está pasando en este momento, ¿no? Gracias, congresista Mulder. Congresista Arrategui, si me permite 30 segundos antes de que continúe. Estamos en el año de la reforma política, la reforma electoral y la reforma del sistema de justicia. Todo este año vamos a tener que legislar las leyes de desarrollo que perfeccionen lo que estamos ahora modificando en la Constitución. Congresista Arrategui. Por eso yo estoy de acuerdo que el desarrollo grueso vaya en el artículo 100 o 90 de la Constitución, de que hay una ley orgánica o una ley de desarrollo constitucional, donde que todos los demás detalles engorrosos, donde que ya existe un parlar y diferencias muy significativas, entonces entremos. Por ejemplo, el ejemplo claro es de las elecciones regionales y municipales. Se dejó una ley orgánica en la cual dice que cuánto va a ser tu cuota. Hay cuota de mujeres, hay cuota también de edad, hay una cuota también para los nativos en la parte de la Amazonía peruana, en la parte de la Sierra del Perú. Entonces, ese desarrollo lo pones justamente en una ley. Ahora, lo segundo es que debe un parlamento debe tener mayor cantidad de números e igual presupuesto. Es una tontería. Una democracia cuesta, pues. Y ahí cuesta, pues. O sea, no es. Si quieres un país democrático, las instituciones cuestan, no son tan fáciles. En todo caso, con justa razón, a igual derecho, yo diría, entonces, señor presidente de la República, de tantos ministerios que hay, solo redúzcale a 6. De tal manera que de repente ahí ahorramos mejor dinero para agua, desagüe y una serie de cosas. O sea, es que es así, las democracias cuestan. Y no podemos poner el mismo presupuesto cuando va a haber más senadores y más diputados. No, eso no va a querer el pueblo. Si tú le explicas, oye, que esto es bien para tener los buenos contrapesos y no sigamos en lo mismo, obviamente tenemos que cambiar, ¿no? Así que yo creo definitivamente que el Perú, si hacemos estas reformas y con la brillantez de nuestros expositores de hoy día, el Perú va a salir adelante y los partidos políticos se van a fortalecer y la gente va a entender que perteneciendo a un partido político ya y estando las reglas claras, ya no van a aparecer más outsiders. O sea, ojalá que no aparezca otro outsider, un iluminador, un Dios que aparezca en la campaña y sea que vamos a revertir todo esto y que nada sirve, nada vale y vamos a cambiar. Yo creo que es importantísimo fortalecer primero los partidos políticos, porque si no mañana va a ser lo mismo y nunca el Perú va a cambiar. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Arrategui. La lista de oradores es de 16, hemos completado 8, entonces a la mitad de la lista es pertinente que nuestros invitados puedan participar, también puede respondiendo a las inquietudes o aclarando algunos conceptos. Luego continuaremos. Vamos a hacer partícipe en tercer lugar, después de nuestros expositores, al doctor Tuesta para que pueda ir incorporando algunas ideas centrales al debate. Doctor Bernales. Gracias, señora presidenta. Por adelantado, con mis disculpas, porque no voy a poder acompañarlos todo el tiempo, porque ustedes comprenderán los problemas de salud. Afuera tengo un médico que me está con una pistola persiguiendo. Bueno, miren, quiero decirlo con toda franqueza, los he escuchado con mucho interés, estaba anotando, y de repente me asusté un poco, porque me dije a mí mismo, esto ya no es la reforma parcial, esto es la revisión total de toda la Constitución, ¿no? Entonces, aquí hay un problema bien serio, porque en realidad de lo que se está tratando es de una reforma parcial importantísima, pero que hay que tratar de mantenerla dentro de su cauce. ¿Esto qué significa? Tal vez un par de sugerencias, señora presidenta, señores congresistas. La primera, creo que casi como una cuestión previa, si es que no se ha decidido ya,
tiene que decidirse con la mayor celeridad posible qué es lo que se va a discutir y aprobar ahora y qué es lo que queda como temas para el desarrollo constitucional. Esto me parece que es fundamental y es una expresión del interés y de la conveniencia de que vayamos sobre lo general que permite el consenso, y aquello donde hay discrepancia pudiera ser motivo de un estudio mayor y que requerirá más tiempo. Creo que con eso se habrá dado un testimonio de una voluntad firme, sólida, decidida, de que esto sigue para adelante. Miren, tenemos 18 años de democracia, y salvo el intento del 2005 que estuvo a punto de lograrse, es la primera vez que estamos casi en vísperas, ¿no es cierto?, de que tengamos una modificación constitucional importante, fundamental. Esto como primera cuestión. La segunda cuestión, estoy respondiendo un poco en salteado, pero hay algunas preguntas que son repetitivas. Yo me permitiría recomendar la lectura de una constitución que es un régimen mixto presidencial parlamentario, que es la Constitución francesa de 1958. Esa constitución, ¿qué es lo que determina? Con toda precisión, enumera lo que es el dominio de la ley y dice cuáles son los temas que la Cámara de Diputados, la Asamblea General en Francia, tiene que discutir. Entonces, ahí queda una primera precisión de lo que muchos de ustedes han solicitado. ¿Qué diferencia? Porque es un listado de 20 o 30 temas, creo, Mauricio, tú conoces el tema, y eso puede servir de base como referencia, porque en las constituciones de nuestro continente eso no está. La idea de lo que es el dominio de la ley, eso se podría ser básicamente el tema sobre el cual se especifica la actividad legislativa de la Cámara de Diputados, que dicho sea de paso, evita pues las leyes declarativas, que en realidad no son leyes, porque carecen de lo elemental que es el imperativo categórico kantiano, ¿no es cierto? Entonces se pierde mucho tiempo, pero queda ahí una cosa muy concreta. Eso me parece que es fundamental como un criterio práctico. Lo otro que ha aparecido reiteradamente en las intervenciones de muchos de ustedes es con relación a el voto preferencial, al voto facultativo y también al artículo 32 de la Constitución. Evidentemente, no deja de ser un problema, y un problema serio, que el Congreso apruebe ex profeso un mecanismo de referéndum que abiertamente prohíbe la Constitución. Eso es un problema serio, que puede terminar llevando a este país una vez más ante la Convención Interamericana, que expresamente se refiere a eso. Sin embargo, yo he estado todos estos días rompiéndome la cabeza, que es lo poco que me queda sano, creo, para buscar una solución a este problema. Y he encontrado algo que me parece interesante. El artículo 32 dice concretamente que no se pueden someter a referéndum los derechos humanos, que están en el artículo 2, inciso 17. Nuestra Constitución considera que los derechos políticos son derechos humanos. Muy bien, pero, y aquí viene el pero y la solución que sugiero se estudie, la Constitución no prohíbe que se introduzcan disposiciones que más bien fortalecen el funcionamiento de los derechos humanos. Y eso sí puede ser sometido a referéndum. Entonces, como no estamos en un campo donde rígidamente vamos a chocar con la Constitución, me permito sugerir a todos ustedes buscar ese camino. ¿Lo hay? Por supuesto que lo hay. Los temas pueden ser polémicos, pero si se toma la decisión ya, se pueden encontrar 3 o 4 temas, ¿no es cierto?, con relación a la prohibición de la reelección. Primero, por ejemplo, algo que no va en contra de los derechos humanos porque implica
un doble mecanismo en fórmula. Determinar, esto lo digo a título simplemente de ejemplo, que los partidos políticos, cuando presentan sus listas completas, las presentarán de modo tal que un 75% o un 80% serán de nuevas candidaturas y un 20% queda reservado para la reelección de los candidatos que así lo decidan, porque lo presentan sus partidos, y a su vez el pueblo tiene la doble posibilidad de elegir entre los que quiere reelegir y no quiere reelegir, pero también a los otros. Ese es un mecanismo que no va contra la Constitución y que es perfectamente factible. En segundo lugar, sí creo, estoy particularmente convencido que nuestros ciudadanos recibirían con mucha complacencia el que se aplique y se desarrolle de algún modo el artículo 2, inciso 2 de la Constitución. ¿Eso qué significa? Significa que no hay que dilatar aquellas cosas que se están cayendo de maduras. Y uno de ellos, no olvidemos que este dispositivo dispone la igualdad ante la ley. Y hay un principio básico de los derechos humanos. La mejor igualdad ante la ley es aquella que hace iguales a los que son iguales y que incluye como iguales a aquellos que por otras razones ajenas a su propia voluntad son desiguales. Es decir, es cuando se combina el principio de libertad con el principio de igualdad. Y por consiguiente, en la propuesta, así como iría, estoy pensando a título de ejemplo, en la fórmula esta de la combinación de reelección con nuevas candidaturas, tendría que ir lo que se refiere a la equidad en la participación de hombres y mujeres en estas listas que se presentan a decisión del electorado. Yo creo que hay una larga historia de lucha de la mujer por sus derechos. Esto comenzó a fines del siglo XIX. Alguna vez, con las elecciones municipales de 1930, le dieron a la mujer el derecho a tener el voto. Nunca se lo concedieron en la práctica. Nunca. Entonces es evidente que la mujer ha seguido luchando, batallando, ¿no es cierto? Y hoy en día algo se ha conseguido, pero no todo. Miren, cuando yo ingresé a la universidad, ingresamos 242 personas, 12 mujeres, el resto eran varones. ¿Por qué? Porque existía tal mecanismo de represión contra la formación de la mujer en la vida universitaria, que parecía una barbaridad, porque la mujer era educada para casarse y tener hijos. Yo soy hijo de una mujer que solamente tuvo educación primaria, y quien la educó después fue mi padre. Tuve la suerte de casarse con mi padre, pero no siempre es así. Entonces, ya está bueno, pues. Ya está bueno. Yo creo que ese es un elemento que se puede perfectamente proponer como uno de los elementos que va en la perspectiva de mejorar y enriquecer la cuestión de no vincular todo exclusivamente a la reelección, sino a la participación política. A la participación política, que me parece que es una cuestión fundamental. Entonces, ahí tenemos un segundo elemento que podría proponerse. El otro elemento, yo creo que sí es importante y es interesante, es el del voto facultativo. Yo no he propuesto un voto facultativo para mañana. He dicho que a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, progresivamente, ¿no?, vía una serie de mecanismos de educación, de participación, de democratización de la sociedad peruana, se pueda llegar a aquella circunstancia en la cual efectivamente el voto deja de ser obligatorio para convertirse en lo que es un derecho. Y en términos de sistemática jurídica, no se puede arbitrariamente convertir un derecho en una obligación que encima es sancionada y penada, con multas y con todo lo demás.
Otra cuestión que se puede discutir, y aquí una sugerencia, señora Presidenta, creo que sería importante obtener información de cuántas personas votantes efectivamente hacen uso del voto preferencial. Tengo la certeza que es minoritario, aquí hay una persona especialista en esto, ¿no es cierto? Pero si la gente mayoritariamente no marca el voto preferencial, significa que el voto preferencial en la práctica se está convirtiendo en discriminatorio. Porque entonces se vota por el conocido, por el que tiene plata, muchas veces por el que compró el puesto. Entonces, creo que ese es un elemento importantísimo que también puede ir como una propuesta de mejora y de aportación, que además creo que sería muy bien recibida por la población en la medida que el Congreso, al trabajar en este tema, evidentemente abre un poco la panoplia. Me está pidiendo una intervención, ¿no? Congresista Alcorta. Gracias, doctor Renales. A ver, yo creo que como lo conversamos al inicio de la exposición, es que creo que el voto preferencial es justamente el derecho a elegir. Uno va a elegir a votar. Creo que están los partidos poner el tema de la alternancia en todo caso. Lo que no se puede es limitar a que los primeros de las listas son los elegidos y los demás están de relleno, como usted mismo lo ha explicado. Ese es el tema. Ahora, la acusación de que si todos van por interés, por ser más conocidos o porque pagan, también es bien relativo y bien subjetivo, no necesariamente, ¿no? Yo me puedo jactar de una situación como esa, claro. Entonces, yo creo que no me cabría duda que en una presentación suya sale pues over de pucho rápidamente electo, se haría sentado en el primer lugar. Pero creo que no hay que limitarlo, porque creo que el voto preferencial es justamente eso. Lista cerrada, bloqueada, limita completamente lo que es la democracia y los derechos constitucionales que están en la cabeza. Todo el mundo tiene derecho a elegir y a ser elegido, pero limitarlos a una lista atrás es bien complicado. Hay propuestas como, por ejemplo, creo que, no sé si ha sido de Mauricio, comentarlo en privado, no sé, o hay propuestas que de repente sea el 60-40, o de repente un voto preferencial y el otro bloqueado. Es parte del debate, pero no cerraría esa alternativa. Gracias. Vamos a seguir las interrupciones, pero por favor, interrupción. Muy, muy breve. 4 interrupciones, pero si tienen máximo 1 minuto, congresista Salgado. Gracias, Presidenta. Sí, solamente para decirle que casualmente con el voto preferencial, muchas mujeres superaron a los hombres. Porque con el voto preferencial, a pesar de que estaban más abajo con su numeración, con el voto preferencial eso no favoreció a las mujeres. Y lo que ahí hay que hacer el esfuerzo, me parece a mí, con los partidos políticos para que pongan mayor número de mujeres en el partidor, para que todos partamos de la misma función. Y no necesariamente es el que tiene más dinero. Yo he conocido gente que ha tenido mucho dinero y con voto preferencial y no ha podido hacer nada, no necesariamente. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Doctor, precisamente en lo que están señalando, la pregunta sería si es que la democracia interna no garantiza precisamente que haya un ejercicio democrático en la distribución, y de esa manera se puede hacer lista cerrada. De hecho, una de las propuestas de quienes hemos levantado paridad y alternancia es que la manera de retirar el voto preferencial es garantizando la paridad y la alternancia, porque si no hay alternancia, entonces no vamos a aceptar que se retire el voto preferencial, porque precisamente pondrán a las mujeres al final y su cuota será al final. El único mecanismo de tener la posibilidad de lista cerrada, fortaleciendo la democracia interna, es con paridad y alternancia. Gracias. Nuestro invitado se tiene que retirar, por eso es que, perdóneme, ya no puedo dar más interrupciones en este momento. Doctor Bernal. Les pido por favor que se entienda que estoy sugiriendo ejemplos de cómo mantener el referéndum para los 4 temas, y este último es mejorándolo. Pero a continuación, yo sé que va a ser polémico, yo sé que no va a gustar, pero disculpen, es lo que pienso, es lo que veo como oficio. Creo que el artículo 93 va muy bien cuando se dice: los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni organismo jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Pero lo demás es un fuero de protección que es totalmente discriminatorio, absolutamente discriminatorio. Yo creo que eso debería estudiarse y ver cómo se elimina.
¿no es cierto? Entonces, y termino diciendo dos cosas. Primero, creo que se me entendió mal. Lo que he dicho con toda claridad es que no es admisible que el presupuesto de la República se apruebe solo por una Cámara, en este caso el Senado. Creo que por la importancia, finalmente el Congreso moderno nació con la discusión del presupuesto, ¿no es cierto? Y eso es algo que tiene que respetarse. Pero lo último que quiero decir, que resume mi intervención de esta mañana, es decirles lo siguiente. Lo digo con toda tristeza porque yo he tenido militancia política. La tuve desde los 16 años y ya después ya me cansé de tenerla. Miren, si no hacemos, y digo, perdonen que use el plural, si no hacemos algo por los partidos políticos ahora, cualquier reforma que se haga va a ser letra muerta. Va a ser letra muerta. Entonces, es necesario entender que la democracia de los partidos, el criterio de cómo se componen las listas internamente, cómo se respeta al ciudadano que quiere militar en un partido y que quiere ejercer derechos. Los partidos no pueden ser cúpulas donde los que mandan están arriba y los demás los llaman de vez en cuando los llaman. Por eso es que los partidos están como están. Y hay partidos que han disminuido terriblemente su participación y su significación en el país. ¿Son recuperables? Yo creo que sí, pero a condición de que efectivamente se le den los estímulos, los elementos mediante los cuales la democracia llegue a los partidos. La democracia no solamente vive en la ley. Es cierto que la democracia es el gobierno de las leyes, pero las leyes viven en cada uno de los ciudadanos, en los mecanismos que tienen para sentir, para ejercer derechos. Si el ciudadano no ejerce derechos, lo que tiene es un DNI, pero no tiene nada más. Entonces, creo que realmente ustedes están en la hermosa tarea, disculpe que se los diga con esta frase que puede parecer literaria y poética, pero tienen la hermosa tarea de darnos a todos un sistema legislativo que sea un auténtico poder del Estado, donde la separación de poderes no sea una letra muerta, pero donde los mecanismos de cooperación, de acercamiento de posiciones, de reciprocidad, sean la expresión de un país que avanza, de un país que progresa. No es la pelea lo que nos hace libres, es la amistad. Y yo creo en la amistad. Gracias. Gracias, doctor Bernales. Sí, un aplauso yo creo para lo que nos acaba de decir. Doctor Percy Medina.